formación de lo que es una vida en Cristo Jesús. Eso también me anima para que podamos prontamente tener aquel libro Cincelados por las manos del maestro de Erwin Lutzer, que trata sobre la vida de Pedro, un hermoso libro que podemos seguir estudiando y es muy importante ya que vamos a leer esa carta y si usted quiere ir alimentándose en su hogar lo puede hacer. Si Dios quiere por ahí en unos 8 o 15 días nos llegaría. Y Pedro, un hombre digamos común, no tan supremamente letrado, un pescador, termina siendo un hombre de una revelación, hermanos, descrestante, para ponerlo en términos nuestros, sobre Dios. Es algo, digamos, deslumbrante lo que Dios descubre al corazón de este hombre para que sea plasmado para la iglesia de todos los tiempos y podamos ver a través de la lumbrera de la palabra la hermosura, la grandeza de un Dios por el cual Pedro entonces muere también crucificado. Y aún la historia habla de que muere cabeza abajo porque él consideraba que no era digno de morir como lo hizo su Señor. Ante esa, digamos, realidad que se estaba viviendo en la época de que Pedro escribe esta carta, ya se comenzaba a verse la persecución de la iglesia en esos tiempos, pero también es muy parecido en cierta manera a la persecución actual en la iglesia. Por ejemplo, las multitudes que son perseguidas, muertas en Asia, en África, aún aquí mismo en Colombia. Hay lugares donde la delincuencia común, los grupos armados ajenos al Estado, sea de esta mano, de la otra mano, como lo quieran decir o llamar, sufren persecución. Y esa carta la han llamado para algunos, digamos, eruditos académicos como una carta de la esperanza y han llamado a Pedro el escritor de la esperanza. A él se le atribuye la esperanza viva. Y su carácter, digamos, siendo eh, más impactante, digamos, lo de Dios en su vida y la revelación, que es su mismo ímpetu con que él anduvo en sus años con el Señor Jesucristo. Ante esta, digamos, preámbulo que he hecho, quiero que ustedes lean conmigo, si son tan amables, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos solamente a tratar hoy 5 versículos y si Dios nos permite, aspiro que el tiempo me alcance para hablarlo. Realmente es, yo les digo, qué revelación de Dios en la vida de este hombre. ¿Estamos todos ahí? ¿Es después de Hebreos o váyase de Apocalipsis para atrás? Ya, perdón, después de Santiago, gracias. Entonces, estamos ahí. ¿Todos listos? Ok, muchas gracias. Pedro, ahí ya sabemos quién es. Apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? ¿Qué dije yo? Dios santo, ¿qué me está pasando? Ya van dos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, por favor, miremos los últimos versículos.
capítulo 5, versículo 12. Es muy parecido a la técnica que estamos aprendiendo, los que estamos en un pequeño curso de cómo estudiar la palabra y predicarla. A veces uno leyendo el comienzo y el último se hace como un panorama de todo. Él está escribiendo en el primer versículo a los expatriados de la dispersión, y en el versículo capítulo 5, versículo 12, está diciendo: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Es decir, a los que están dispersos les quiero afirmar sobre la verdadera gracia de Dios. Lindo, ¿qué esperan? ¿O qué dice el versículo? Que va a venir, en la cual está. Y miren la firmeza de lo que Él les quiere expresar. Y esto es importante para que entonces entendamos la razón de toda esta preciosa carta. Versículo 13. A la iglesia que está en ¿dónde? Ok. Ahora, cuando hablamos nosotros de expatriados, de la dispersión, y nos habla Babilonia, está diciéndole entonces en esta carta, ¿para quiénes? Para aquellos que han sido sacados por la persecución, aquellos que están viviendo momentos difíciles, aquellos que de pronto ante esa prueba de fuego que viene, y él claramente luego dice que la fe va a sufrir una gran prueba en la vida de cada uno de nosotros. Y también él dice en el 4:12, no se sorprenda del fuego de prueba. Es decir, es una carta en medio de momentos difíciles para darnos una esperanza de que estamos en una verdadera gracia. Ante todo ese paquete, digamos, de que nos vamos a instruir aquí por unas buenas semanas, no sé cuántos se nos van a ir. Dios. Aquí sacamos a Pedro de un lado. Dios nos ha dejado esta hermosa epístola para que podamos nosotros enfrentar los tiempos de persecución, de dificultad o de prueba que cada uno de nosotros pase durante este trasegar cristiano. Ante eso, queridos hermanos, el primer tema entonces que voy a tratar y he titulado Benditos escogidos de Dios. Así le he puesto como título. Quisiera haberle puesto otra palabra, pero a veces es mal interpretada. Pero la palabra afortunados, escogidos de Dios, me parecía también una palabra hermosa en el simple hecho que es realmente una fortuna de tesoro lo que Dios hace con los escogidos. Benditos escogidos de Dios, y nos preguntaríamos por qué y cuál es la razón de que seamos de esa manera o por qué somos benditos. Pues inicialmente no lo tomo como un punto, sino como una, digamos, una introducción al tema de escogidos. Pedro mismo es entonces, en cierto sentido, el que nos dice claramente: yo soy Pedro, versículo 1, apóstol de Jesucristo. Ahora, él no dijo ahí Simón, sino que dijo Pedro. Claramente se identifica con el nombre que el Señor Jesús puso a su propia vida. Recuerde que Él le dijo: tú eras Simón, ahora soy Pedro, y lindo porque aquí puedo decir Pedro. No dijo Simón Pedro, sino Pedro. Y claramente luego Él nos dice a nosotros a través de su carta en el 2:5, acercándose a Él, piedra viva. Y Él mismo dice que nosotros también somos piedras vivas de un templo que es edificado por Dios.
Es decir, él sabe que cuando Dios llama, Dios transforma. Además es algo hermoso porque aquí está hablando un testigo directo de la obra de Dios, el cual anduvo, el cual vio, por lo cual sus palabras son totalmente llenas de una autoridad grande. En el 2:16, él, segunda de Pedro, perdón, 1:16, él dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos que su majestad. Y él luego comienza a decir allá la voz entonces que habló sobre el Hijo en el cual él se agradaba. Entonces es una carta de una autoridad, de una persona que realmente caminó y anduvo con nuestro Señor. Por eso, toda la Biblia, hermanos, es fundamental para nuestras vidas. El Nuevo Testamento a través de los evangelios y estas cartas o estas epístolas que nos quedaron, más los demás libros, el histórico y de revelación, son esos fundamentos que Dios nos ha dado a nosotros, en el cual la piedra del ángulo es Cristo mismo, y sobre esa roca y con esa base y por lo que los apóstoles nos han entregado, nosotros podemos edificar, por lo cual es un error podernos salir nosotros entonces de estas palabras. Tristemente aquellos que creen a los nuevos profetas, a los nuevos apóstoles, cuando la palabra misma nos dice que fueron aquellos que anduvieron y le vieron. El solo hecho que diga apóstol significa que él es, digamos, elegido, enviado, mandado por el mismo Señor Jesucristo, para hablar de, no solamente Él lo envía, sino que lo envió para que hablara de Él. Con Marcos aprendimos que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. La función que usted y yo debemos tener ante esta realidad, de aquí en adelante, estas palabras nos deben llevar a seguir siendo nosotros embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y le digo, un testigo del ministerio de Jesús, de la muerte y de su gloriosa resurrección. Solamente esa palabra significa algo grande para la misma iglesia. Ahí entonces la carta tiene un destinatario. ¿Cuál es el destinatario? A los expatriados de la dispersión. Ahora, esa palabra, expatriados, son aquellos que ya no tenían ¿qué? Patria. Han sido sacados, que muchos han sido dispersos. Muchos tratan, digamos, de lo que sucedió en la época de Babilonia, si nosotros lo tenemos ahí. Entonces nos está mostrando un paralelo también con lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo que fue elegido por Dios se sale de su camino, entonces viene un gran castigo, pierden la protección de Dios, por lo cual entonces ellos son invadidos y dispersos por diferentes regiones. Aquí él está diciendo a una iglesia que en ese momento estaba dispersa en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es lo que usted ahora en un mapa puede ver como la región de Turquía. A esa iglesia que fue perseguida y ha sido perseguida porque ya cristianos son muy pocos los que quedan en dicha región. Nos da, digamos, como la muestra de aquellos que son diferentes, que no tienen un país o una residencia, aquellos que simplemente entonces son, podríamos decirlo, peregrinos y extranjeros, como él lo trabaja en el capítulo 2, versículo 11.
como extranjeros, como peregrinos, como en el mismo 1:17 dice en el último renglón, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, esta carta es para aquellas personas que realmente ya no encuentran su raíz en esa tierra. Y se escucha raro. Si usted va y le dice a alguien, no, lo que pasa es que yo no soy de este mundo. Dice, que se la fumó, ¿cierto? No dirán, este se la fumó raro. Sino que realmente en nosotros hay una esperanza viva tan grande que aunque las bellezas y las hermosuras que uno puede observar en esta tierra no es lo suficiente para uno realmente. La tierra es en ese momento el cielo, el paraíso. Eso es una total contradicción y mentira. Usted se puede imaginar cómo es el cielo y le voy a dar me salgo ahí un poquito simplemente para que usted pueda tener una apreciación. Todos concuerdan que Pablo es el que dice que que escuchó un hombre, no sé si en espíritu o en carne, no, y él dice, no sé si esta visión fue en espíritu o en carne, y que estuvo en el tercer cielo y vio y escuchó cosas que le fueron prohibido mostrarlas. Todo concuerda que fue en el momento que fue apedreado en Listra y él entonces fue considerado alguien muerto. Golpeado este hombre, casi muerto, y se levanta y vuelve y entra a la ciudad. ¿Qué habrá pasado en la vida de este hombre que lo llevó a dar esos pasos de convicción y de fe? Por eso, queridos hermanos, cuando usted y yo estamos tan aferrados a esta tierra, digamos, a sus lineamientos, a sus deseos, a sus, podríamos decir, cultura, a sus propias leyes. Ahorita no estoy diciendo que entonces no pague usted impuestos, no. Lo que yo trato de decir del sistema mundano que cobija nuestra sociedad. La pastora hablaba claramente de que aunque haya un hombre bueno que pueda orientar esta ciudad, pero si alrededor están los corruptos, rapiñas, tanta gente, va a ser difícil hacerlo. Solamente puede ser el poder de Dios que pueda regalarnos realmente un tiempo que la ciudad pueda ser bendecida. No pertenecemos, hermanos, a esta tierra. Estamos de paso. Y eso solamente sucede cuando Cristo ha hecho una obra en nuestros corazones. De resto es diferente. Por eso él mismo dijo, si a mí me aborreció, el mundo a mí me aborreció. Cristo lo dijo, también los va a aborrecer a ustedes. ¿Por qué? Porque usted va a ser contracultura con lo que el mundo quiere. Si usted lo mira desde la época cuando Pedro le escribió a esta iglesia, ellos adoraban a muchísimos dioses. Es más, aún el César se creía una divinidad. Y estos dirían, estos locos, tantos dioses, el dios de la fortuna, el dios de la guerra, el dios de la fertilidad, y este es solamente un dios, están locos. Es que se puede tener fiestas, orgías, maridos, maridas y de todo lo que usted quiera ponerle a eso, porque eso cambiaron el uso normal. Y ustedes con la misma o con el mismo, están locos. No se dejan sobornar, están locos. No aprovechan la oportunidad, están locos. Pues que le dieron la papaya y papaya partida, papaya comida. No,
pasa? ¿Qué un traguito? No. ¿Qué le pasa? ¿Qué vamos a tal cosa y qué tal reunión? No, yo no comparto. ¿Qué son ustedes? Y mire que muchos sufren por causa de querer andar en la voluntad de su Señor. Por eso, queridos hermanos, vamos a vivir hostilidad. Y no debemos olvidar en ningún momento que usted y yo tenemos una ciudadanía en los cielos donde también esperamos a nuestro Salvador, entonces Jesucristo. Lindo en Hebreos que dice que los de fe la saludaron desde lejos, porque realmente no se hallaron. Vean, esto es tan real, hermanos. Esto es tan real que cuando usted lee de Elías, fue arrebatado al cielo. Y Enoc, dice, un hombre que anduvo con Dios, fue arrebatado a los mismos cielos. Por ello, solamente el nacer de nuevo, el Cristo en nuestro corazón nos cambia esa mentalidad. Ahora yo le pregunto, ¿será que usted se cree así? Si usted se va a este mundo, ¿piensa que lo ha perdido todo? Es más, la filosofía satánica dice lo siguiente: prefiero ser un rey en la tierra que un esclavo o un siervo en el cielo. ¿Cómo se ve usted, hermanos? ¿Todavía usted está aferrado a las cosas de este mundo? ¿O simplemente usted es un peregrino? Vivo acá mientras me encuentro con mi Señor. No estoy diciendo entonces que no coma. No, lo que estoy diciendo, hermano, es que esta no es nuestra ciudadanía. Hay algo que anhelamos más. Yo no sé si usted lo anhela. Por la gracia de Dios y por una bendición sobrenatural, pudimos estar en las cataratas del Niágara y estar abajo donde se mete ese barquito que uno piensa que se va a hundir. Y uno mira eso y yo veía eso, qué creación tan hermosa eso. No, hermano, eso hay que vivirlo, ¿entiendes? Eso es difícil poderlo explicar. Y cuando yo la veía, yo me sentía en la palma, en el hueco de la palma de la mano del Señor. Así yo me sentía, yo decía, wow, soy imponente, esas cosas grandes. Ay, güey, eso. Y uno ahí quietecito, ese barquito lo dejan ahí quieto y usted, pero eso no le interesa a uno que mueva, uno es agua por este lado, una pared gigante, al otro una pared gigante. Y uno, wow. Cuando salí de allá dije, qué belleza esa experiencia, qué lugar tan hermoso. Y alguien me dijo, ¿usted sabe cómo se llama eso abajo? Dije, no, se llama el hueco de la palma del Señor. ¿Cómo así? Sí, menos ese, tuve discernimiento. Todavía no veo ángeles, pero bueno. Pero sale uno de una experiencia tan hermosa y después mataron a este, violaron a este, un niño de 2 años ultrajado, una bebé de 6 meses, que un hermano que andaba bien ahorita anda allá, que un pastor que era de los mejores ahorita se volvió pastora porque había una mujer que quería salir dentro de él. ¿Qué cosa es esto? Yo les digo, yo anhelo algo mejor. Algo mejor. Donde mi hermana Fabiola, ¿sí está? Yo la vi, pueda salir sin su bolsito, con su bolsito. Y si va a correr sea de gozo, no detrás del ladrón. ¿Cierto? Yo aspiro, hermanos, a algo celestial, algo eterno y perfecto.
Versículo 2. Vuelvo y le digo, no hay afán, ¿cierto? De pronto me alcanzo a tocar. Elegidos, dice, según la presencia de Dios, no la presencia, sino la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Y aquí es el primer punto. ¿Por qué son benditos estos dos escogidos? Y queridos hermanos, yo lo veo en ese aspecto porque fueron elegidos por una divina selección. O pueden colocar una divina escogencia, como usted desee colocarle. Y es tan divina que usted ahí ve la Trinidad totalmente clara. La presencia de Dios, Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Claramente la Trinidad. Es decir, aquí está totalmente Dios involucrado en digamos, selección, en esta entonces santificación, en este entonces ser rociados por la sangre de Jesús. Y cuando se nos habla que hemos sido entonces seleccionados o elegidos, es una, digamos, una palabra que nos lleva entonces a que miremos que Él nos está entonces trayendo en cierta manera algo que sucedió siglos atrás. En Deuteronomio capítulo 6, si quieren lo copia usted, mi hermano, mientras que yo voy y se lo leo. Perdón, de capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y 7, dice así. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ojo, mire esa palabra, tú eres un pueblo santo. Después les explico qué significa. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle ¿qué? Un pueblo especial. ¿Cuál fue, digamos, el motivo? Solamente lo que podemos observar en el versículo. Para que ellos fueran ¿qué? Un pueblo especial. ¿Cierto? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. ¿Qué le dijo el Señor? No se me vayan a inflar, que ustedes no son como lo mejorcito. Y os ha escogido, pues vosotros era ¿qué? El más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová ¿qué? Ok, lindo. Pedro, ¿qué nos está diciendo entonces a través de estas palabras? Lo que la Biblia entonces ha mostrado durante todo su peregrinaje, mostrándonos a Cristo, a la cruz, como nuestro Salvador. Que Dios entonces estaba escogiendo, estaba seleccionando, estaba entonces llamando, no solamente por atributos, sino por qué? Por amor. Para que ninguno nos creamos que somos mejores que otros. Solamente fue esa selección, ese amor que Dios puso con el objetivo de que estos expatriados de la dispensación supieran que ellos son un producto de Dios. Que usted y yo somos fruto del amor de Dios. Aunque éramos insignificantes, queridos hermanos, fue su amor el que nos tomó y nos ha escogido. Y es hermoso porque entonces nos está enseñando que Dios, como alguien dijo, desde la eternidad pasada, difícil comprenderlo, pero pongámosle a eso como un poco de razón. Siempre
ha pensado en usted. Si usted lee el versículo 20 de ese capítulo, dice, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, antes de que el mundo fuese formado, Dios ya había determinado de que habrían unos escogidos por amor. ¿No le parece a usted eso sorprendente? Que Dios no lo amó fue del primer momento que usted dijo, ¡ay! Y lloró. Antes de que sus padres, tatarabuelos, antes que Adán y Eva, Él ya había pensado en nosotros. El mismo Dios, en su amor de pacto, ha escogido a hombres antes de la fundación del mundo. Si sigue la pastora así, la va a poner en disciplina. Y esto es muy diferente a la predestinación, aunque hace parte. Es decir, Dios escogió a hombres y a mujeres para su pacto y a esto los predestinó para que fuesen salvos. Es decir, es una unión entre estas dos grandes ideas. ¿En qué momento? Que Cristo Jesús, entonces, como dice el 20, fue destinado antes de la fundación del mundo para que usted y yo fuésemos salvos. ¿Qué quería decirle a una persona así? Yo estaba leyendo esta palabra y me acordaba de Freddy, de Nide, de Andreina, de nuestra hermana. Ellos saben que es no tener la patria. Ellos saben que es haber dejado sus casas, sus trabajos. Freddy me dijo una vez, pastor, antes de venirme yo regalé un bulto de zapatos, así me dijo, de las mejores marcas, porque Freddy trabajaba en la parte de mecánica en una multinacional. Es decir, Freddy ganaba duro, bien duro. Y me decía, pastor, yo me ponía las mejores marcas. Y allá yo dejé todo eso. Y bendito sea el Señor, me decía, que a veces no tengo ni siquiera un zapato bueno. ¿Qué le está diciendo el Señor a esas personas que están viendo eso? Que dejaron su casa, que dejaron sus familias. Dios no se ha olvidado de ustedes. Dios ha pensado en ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y a nosotros que somos expatriados, digamos así, porque anhelamos una ciudadanía mejor, nos podemos dar cuenta de que Dios entonces no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Dios lo conoce a usted, querido hermano, antes de la fundación del mundo. Y Él lo amó. Él lo ama y nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que realmente somos, un pueblo insignificante. Pero Jehová os amó y nos escogió. Por eso Él nos está diciendo, a pesar de las pruebas que usted viva, la escasez, la dificultad de separarse, a pesar de todo eso, la presencia de Dios ha estado siempre en su corazón. Jamás Dios los ha olvidado. Ahora, también, aquí entonces el amor de Padre eterno se ha escogido
ha hecho digamos, esa selección. Jesús dijo claramente, nadie viene a mí si el Padre no le enviare. El Padre lo ama. Esa, digamos, esa divina selección se ve también en la obra del Espíritu Santo que hace entonces el Espíritu Santo aquí. La santificación. Es decir, esa salvación que es efectuada por la Trinidad a través del Padre que nos ha escogido, elegido. También vemos la obra o la ejecución de la santificación a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica entonces a los escogidos. Y esa, digamos, santificación es primordial para la propia vida del mismo pueblo de Dios y nosotros. Si lo vemos desde el Antiguo Testamento, vosotros sois ¿qué? Una nación santa. Es decir, santa significa separada, poner aparte, características diferentes, pero con un objetivo para algo. Es decir, Dios es santificado, es escogido, es seleccionado para. ¿Y para qué entonces el Espíritu Santo viene a nuestras propias vidas? Eso, para obedecer y ser rociados. Por eso más abajo Él va a decir siendo renacidos. Eso es fundamental para ser entonces obedientes. ¿Y cuál es la obediencia que entonces Dios nos está llamando a nosotros? Una obediencia, queridos hermanos, que nos lleve realmente a una transformación. Vaya al versículo 22 y lea, por favor, lo siguiente. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros. Pero, ¿qué es lo que está diciendo claramente ahí? El Espíritu Santo entonces viene a nosotros para que podamos ser obedientes. ¿Y cuál es la obediencia? Usted y yo requerimos entonces. Recordemos el fundamento de la predicación. ¿Cuál es? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed. Y creed en el Evangelio. Esa obediencia entonces viene a nuestras propias vidas a través del Espíritu Santo, y allí es donde usted y yo, queridos hermanos, nos arrepentimos. Dejamos el pecado a un lado y creemos entonces en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y además de ser obedientes, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando el pueblo de Dios, en su proceso de obtener la tabla, las leyes, Moisés entonces, eso es en Éxodo 24, 8. Voy a leer el 7 y el 8. Dice lo siguiente. Él tomó el libro del pacto y lo levantó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué estaba entonces diciendo? En ese momento fue la sangre de un cordero que fue la que se utilizó para sellar entonces ese pacto de ellos ser este pueblo escogido por Dios, esa nación santa por Dios. Y acá nos está diciendo, Dios nos ha escogido para ser santificados, es decir, para poder nosotros obedecer y también que recibir la ejecución realmente de la salvación a través de un nuevo pacto hecho en Jesucristo. Recuerde que Él nos enseña a través de lo que nosotros celebramos como la Santa Cena. Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre. Él lo estaba diciendo, es una invitación entonces a un nuevo pacto que se viene muchísimo mejor que el pacto que se había vivido anteriormente. Sin ese pacto no se puede lograr esto, una obra del Espíritu Santo a un nivel como el siguiente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis entonces por obra. Hermoso. Ya usted no es a través de su propia fuerza, ya no es de su propia capacidad, sino es la obra del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. ¿Usted no le alegra eso? Por eso le dice, aunque estéis en diversas pruebas, recuerda, Él no te ha abandonado, Él sigue obrando en usted. Él ha abierto un nuevo pacto. El mismo Jeremías lo expresa en el capítulo 31, versículo 33 en adelante. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. No enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, aquí lo que nos está hablando Pedro es la cruz. Es la cruz. La cruz, la que nos permite entonces disfrutar de esta nueva, digamos, vida. La total Trinidad involucrada en una salvación tan hermosa. Hermanos, ¿usted cree en el Evangelio? ¿Usted cree en Jesucristo como su Salvador? Déjeme decirle entonces que esta es solamente la apertura. Dije que no alcanzaba y no alcancé. Pero es solamente la apertura que Él nos da en esa carta. Y nos dice en ese versículo 2 terminando, gracia y paz o sean multiplicadas. Es decir, Dios abunde en ustedes muchas bendiciones y la paz de Dios sea sobre ustedes. Que si creen en el Evangelio, pongan oído a lo que va a decir. Si creen en el Evangelio, entonces podrá soportar el fuego de la prueba. Si cree usted en el Evangelio, si usted cree que Dios ha pensado en usted antes de la fundación del mundo, si cree usted que el Espíritu Santo ha venido en su vida y le ha llevado a transformar su pensamiento y su forma de vivir, y si cree usted, hermano, en la obra de Jesús de Nazaret, si usted cree, déjeme decirle entonces, la Trinidad ha orado en su corazón, en su vida. Por lo cual, pueden soportar o podemos soportar el fuego de la prueba que vivimos. Amén. Los espero dentro de 8 días, ¿no? Pues para que terminemos hasta el 5. Vamos a orar. Ahorita sí me entiende.